Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje muy especial, un viaje que nos llevará a explorar el corazón de Turquía, pero no a través de sus ciudades cosmopolitas o sus ruinas antiguas famosas, sino a través de sus series campesinas. Si has oído bien, series campesinas turcas. Quizás te preguntes, ¿qué tienen de especial estas series? Pues prepárense para ser sorprendidos. Estas producciones nos ofrecen una mirada auténtica y conmovedora a la vida rural turca, con sus costumbres, tradiciones, paisajes impresionantes y, por supuesto, dramas intensos. Son historias llenas de amor, rivalidad, secretos familiares y la lucha por la supervivencia en un entorno a menudo desafiante. Así que si eres de los que disfrutan de un buen melodrama, de personajes complejos y de una ambientación rica y detallada, este vídeo es para ti. Antes de sumergirnos en las series que he seleccionado, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho y a activar la campanita para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Prometo que siempre traigo contenido interesante y entretenido. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí vamos a descubrir juntos este fascinante mundo de las series campesinas turcas. La primera serie de la que quiero hablarles es Gönül o La montaña del corazón. Esta serie es un verdadero bálsamo para el alma. Ambientada en un pequeño pueblo de Anatolia, nos cuenta la historia de tres primos inseparables que sueñan con crear algo grande, con dejar su huella en el mundo. Pero sus ambiciones se ven constantemente desafiadas por las dificultades de la vida rural, las tradiciones arraigadas y las presiones familiares. Lo que hace especial a Gönül es su autenticidad. Los personajes son tan reales, tan cercanos a nosotros, que es imposible no sentirse identificado con sus alegrías y sus penas. La serie también destaca por su hermosa fotografía, que captura la belleza agreste de la región de Anatolia, y por su banda sonora emotiva y evocadora. Si buscas una serie que te haga reír, llorar y reflexionar sobre el valor de la amistad, la familia y la perseverancia, Gönül es una excelente opción. Además, la química entre los actores es palpable. Definitivamente te enganchará desde el primer episodio. *** Profundizando en Gönül un retrato íntimo de Anatolia ***. Gönül no es solo una serie, es una experiencia. Es una ventana a un mundo que quizás desconocemos, un mundo donde la vida es más simple, pero también más dura. La serie nos transporta a Sivrihisar, un pintoresco pueblo en la provincia de Eskişehir, en el corazón de Anatolia. La elección de esta ubicación no es casualidad, ya que refleja la esencia misma de la serie, la conexión con la tierra, la tradición y la comunidad. Los tres primos, Taner, Ramazan y Veysel, son el alma de la serie. Desde pequeños han compartido sueños e ilusiones, y han jurado apoyarse mutuamente en la consecución de sus metas. Taner, el más ingenioso de los tres, sueña con construir un avión. Ramazan, el más sensible y romántico, anhela encontrar el amor verdadero. Y Veysel, el más práctico y realista, busca asegurar el bienestar de su familia. A medida que crecen, sus caminos se bifurcan, pero su amistad permanece inquebrantable. Se enfrentan a desafíos personales y profesionales, a decepciones amorosas y a dificultades económicas. Pero siempre encuentran la manera de superarlos juntos, apoyándose en sus valores y en el calor de su comunidad. La serie también explora las relaciones familiares, que son un pilar fundamental de la sociedad turca. Vemos la importancia del respeto a los mayores, la solidaridad entre hermanos y la transmisión de tradiciones de generación en generación. Las abuelas, en particular, juegan un papel crucial en la serie, actuando como consejeras, mediadoras y guardianas de la sabiduría ancestral. La fotografía de Gönül es simplemente impresionante. Los paisajes de Anatolia con sus montañas, sus llanuras y sus cielos infinitos, son capturados con una belleza que te deja sin aliento. La serie utiliza drones y tomas aéreas para mostrar la inmensidad de la región y la conexión de los personajes con su entorno. Los colores son cálidos y terrosos, reflejando la aridez del clima y la humildad de la gente. La banda sonora de la serie es otro de sus puntos fuertes. La música, interpretada con instrumentos tradicionales turcos como el balama y el davul, evoca sentimientos de nostalgia, melancolía y esperanza. Las canciones hablan de amor, pérdida, sueños y perseverancia, y se integran perfectamente con la narrativa visual.
Gönül'da ha tenido un impacto significativo en la audiencia turca. La serie ha sido elogiada por su autenticidad, su positividad y su capacidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Ha contribuido a promover la cultura rural turca y a mostrar la belleza y la riqueza de la región de Anatolia. Además, ha inspirado a muchos jóvenes a perseguir sus sueños y a valorar la amistad, la familia y la comunidad. Otra serie que merece toda nuestra atención es Bir Zamanlar Cukurova, o Érase una vez en Cukurova. Esta es una historia épica, ambientada en la década de 1970 en la fértil región de Cukurova, en el sur de Turquía. La serie nos presenta a Zuleya y Yılmaz, una joven pareja que huye de Estambul tras cometer un crimen. Para protegerse, se ven obligados a fingir ser hermanos y a trabajar en la extensa hacienda de la poderosa familia Yaman. Aquí es donde comienza una historia llena de intrigas, traiciones, amores prohibidos y luchas de poder. Bir Zamanlar Cukurova es una serie visualmente impresionante con paisajes exuberantes y vestuario de época impecable. Las actuaciones son excelentes, especialmente las de los actores que interpretan a Zuleya y Demir Yaman, los protagonistas principales. La serie explora temas como el amor, la venganza, la ambición y la desigualdad social, y lo hace de una manera muy cautivadora. Prepárense para maratones de fin de semana, porque esta serie te atrapará desde el principio. *** Bir Zamanlar Cukurova, un drama épico en el corazón de la fertilidad ***. Bir Zamanlar Cukurova es mucho más que un melodrama, es un retrato fascinante de una época y un lugar. La serie nos sumerge en la vibrante y a la vez implacable región de Cukurova, conocida por su fértil tierra y su próspera industria agrícola. Ambientada en la década de 1970, la serie captura la atmósfera de una sociedad en transición, donde las antiguas tradiciones chocan con las nuevas ambiciones. La trama se centra en Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes enamorados cuya vida da un giro trágico cuando se ven obligados a huir de Estambul después de un incidente violento. Para protegerse se hacen pasar por hermanos y buscan refugio en la hacienda de la poderosa familia Yaman, liderada por el ambicioso y despiadado Demir. A partir de ahí la historia se complica y se entrelaza, con giros inesperados y momentos de alta tensión. Zuleya, atrapada en una red de mentiras y secretos, se ve obligada a casarse con Demir para proteger a Yılmaz, quien se convierte en su peor enemigo. La rivalidad entre Demir y Yılmaz por el amor de Zuleya es uno de los ejes centrales de la serie, y genera momentos de gran intensidad emocional. Pero Bir Zamanlar Cukurova no es solo una historia de amor y venganza. La serie también explora temas sociales importantes, como la desigualdad, la explotación laboral y la opresión de las mujeres. Vemos la dura realidad de los trabajadores agrícolas, que luchan por sobrevivir en condiciones precarias, y la discriminación que sufren las mujeres en una sociedad patriarcal. La serie destaca por su excelente producción y su cuidada ambientación. Los paisajes de Cukurova, con sus campos de algodón, sus huertos de cítricos y sus montañas imponentes, son retratados con una belleza que te transporta al lugar. El vestuario de época es impecable y refleja la moda y el estilo de vida de la época. Las actuaciones son otro de los puntos fuertes de la serie. Hilal Altınbilek, quien interpreta a Zuleya, ofrece una actuación conmovedora y convincente, transmitiendo la fuerza y la vulnerabilidad de su personaje. Murat Unalm, quien interpreta a Demir, logra crear un personaje complejo y ambiguo, capaz de generar tanto admiración como repulsión. Uğur Güneş, quien interpreta a Yılmaz, aporta un toque de romanticismo y heroísmo a la serie. Bir Zamanlar Cukurova ha sido un éxito rotundo en Turquía y en otros países. La serie ha cautivado a la audiencia con su trama intrigante, sus personajes complejos y su ambientación rica y detallada. Ha demostrado que las series turcas pueden competir con las mejores producciones internacionales en términos de calidad y narrativa. Ahora vamos con una serie que tiene un toque un poco diferente, Eki Adunyaya Hükümdar Olmaz, que se traduce como Un bandido no puede gobernar el mundo. Aunque no es exclusivamente una serie campesina, gran parte de la trama se desarrolla en entornos rurales y muestra la vida de comunidades que operan al margen de la ley. La serie sigue la historia de Hzr Akrbeylos, un hombre que se convierte en una figura importante dentro del mundo del crimen organizado. A medida que asciende en el poder, se enfrenta a dilemas morales y a la traición de sus seres queridos. Eki Adunyaya Hükümdar Olmaz es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados. Si te gustan las historias de mafias, las conspiraciones y los personajes con moralidad ambigua, esta serie te encantará.
Además, la serie ofrece una visión interesante de la cultura turca, mostrando las tradiciones y costumbres de las comunidades rurales y la influencia del honor y la lealtad en las relaciones personales. Es importante advertir que esta serie tiene escenas de violencia, así que no es para los más sensibles. *** Ekiadunyaya Okundar Olmaz, entre la ley y el honor en la Turquía rural ***. Si bien Ekiadunyaya Okundar Olmaz se adentra en el intrincado mundo del crimen organizado en Turquía, su ambientación en ciertos entornos rurales le confiere una dimensión campesina particular. La serie no solo explora las jerarquías y la violencia del inframundo, sino también la compleja relación entre la ley, el honor y la tradición en comunidades que a menudo se rigen por sus propias reglas. Hzr Akrbeylos, el protagonista, no es un simple criminal. Es un hombre de familia, con un fuerte sentido del honor y la lealtad. A medida que asciende en el poder, se enfrenta a dilemas morales que lo obligan a cuestionar sus propias acciones y a tomar decisiones difíciles que afectan a sus seres queridos. La serie muestra cómo las tradiciones y costumbres turcas, como el concepto de namus, influyen en las relaciones personales y en la toma de decisiones de los personajes. Vemos cómo la lealtad a la familia y al clan puede entrar en conflicto con la ley y con la moralidad. Además, la serie ofrece una visión interesante de la vida en las comunidades rurales turcas, mostrando sus costumbres, sus rituales y sus formas de organización social. Vemos cómo estas comunidades, a menudo marginadas por el gobierno central, han desarrollado sus propios mecanismos de defensa y supervivencia. La serie no se limita a glorificar el mundo del crimen. También muestra las consecuencias negativas de la violencia y la corrupción, y los costos personales que deben pagar aquellos que se involucran en actividades ilegales. La siguiente serie que quiero recomendarles es Payitat Abdülhamid, o El último emperador Abdülhamid. Esta serie histórica nos transporta al Imperio Otomano durante el reinado del sultán Abdülhamid II. Si bien se centra en la vida en el palacio y en los intrigantes acontecimientos políticos de la época, también nos muestra la vida de las comunidades rurales y la importancia de la agricultura en la economía del imperio. La serie ofrece una visión detallada de la sociedad otomana del siglo XIX, con sus tradiciones, costumbres y jerarquías sociales. Payitat Abdülhamid es una producción ambiciosa y bien documentada, con un elenco de actores talentosos y una ambientación impecable. Si te interesa la historia y quieres aprender más sobre el Imperio Otomano, esta serie es una excelente opción. Además, la serie plantea preguntas interesantes sobre el poder, la justicia y la responsabilidad de los líderes. *** Payitat Abdülhamid, la vida rural como contrapunto al poder imperial ***. Aunque Payitat Abdülhamid se centra principalmente en la corte del sultán Abdülhamid II y en las intrigas políticas que definieron su reinado, la serie también ofrece pinceladas de la vida en las comunidades rurales del Imperio Otomano. Estas representaciones, aunque menos frecuentes que las escenas palaciegas, son importantes para comprender el contexto social y económico de la época. La serie muestra cómo la agricultura era la principal fuente de ingresos para la mayoría de la población otomana, y cómo la producción agrícola sustentaba la economía del imperio. Vemos a campesinos trabajando arduamente en los campos, cultivando trigo, algodón y otros productos esenciales. También vemos cómo las comunidades rurales estaban organizadas socialmente con sus propias costumbres, tradiciones y líderes locales. Estas comunidades, a menudo aisladas del poder central, mantenían una fuerte identidad cultural y un sentido de pertenencia. La serie también aborda las dificultades que enfrentaban las comunidades rurales, como la pobreza, la falta de acceso a la educación y la explotación por parte de los terratenientes. Estas dificultades, junto con la inestabilidad política del imperio, contribuyeron a la creciente tensión social que eventualmente conduciría a su colapso. Y para finalizar esta selección de series campesinas turcas, quiero hablarles de Dirilis, Ertuğrul, o Resurrección, Ertuğrul. Esta es una serie épica que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La serie se desarrolla en el siglo XIII y nos muestra la lucha de las tribus turcas por establecerse en Anatolia y defender su territorio de los mongoles y los cruzados. Dirilis, Ertuğrul es una serie llena de acción, aventura y drama histórico. Los paisajes son impresionantes, las batallas son épicas y los personajes son memorables. Si te gustan las historias de guerreros, las conspiraciones y la lucha por la libertad, esta serie te fascinará. Además, la serie ofrece una visión fascinante de la cultura y las tradiciones de las tribus turcas de la época, así como de sus creencias y valores.
Es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento de principio a fin. Asterisco asterisco Dirilis, Ertuğrul, el origen nómada del Imperio Otomano asterisco asterisco. Dirilis, Ertuğrul, es una epopeya histórica que nos transporta al siglo XIII, un periodo crucial en la formación del Imperio Otomano. La serie no solo narra las hazañas de Ertuğrul Gazi, sino que también nos ofrece una visión profunda de la vida y las costumbres de las tribus turcas nómadas que vagaban por las estepas de Asia Central y Anatolia. La serie muestra cómo estas tribus, lideradas por jefes valientes y astutos, luchaban por sobrevivir en un entorno hostil, enfrentándose a enemigos poderosos como los mongoles y los cruzados. Vemos cómo la lealtad al clan, el valor en la batalla y la fe en Alá eran los valores fundamentales que guiaban sus vidas. Además, la serie nos permite conocer las tradiciones y costumbres de estas tribus, como sus ceremonias religiosas, sus rituales de matrimonio y sus formas de justicia. Vemos cómo la música, la danza y la poesía jugaban un papel importante en su cultura. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que celebra el espíritu de lucha y la perseverancia de un pueblo que, a pesar de las adversidades, logró construir un imperio que duraría siglos. Es una historia de valentía, sacrificio y fe que te inspirará y te emocionará. Hemos llegado al final de este recorrido por las series campesinas turcas que te enamorarán. Espero que hayan disfrutado de esta selección y que hayan encontrado alguna serie que les interese ver. Recuerden que estas producciones nos ofrecen una ventana a la vida rural turca, con sus desafíos, sus alegrías y sus tradiciones. Son historias llenas de corazón, drama y paisajes impresionantes que seguramente te cautivarán. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para este canal. Me encantaría saber qué les pareció este vídeo. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Cuál es su serie campesina turca favorita? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. También me gustaría saber si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos. Estoy siempre abierta a nuevas ideas y propuestas. Y antes de despedirme los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido interesante y entretenido. Hasta la próxima.